Son 3. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Ni una montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor, no hay angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, descanso yo os daré. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. Ni una montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor, no hay angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Ok, buenas noches. Muy bienvenidos sean todos mis hermanos a esta noche de sábado que estamos iniciando nuestro programa de énfasis profético con el pastor Mario Rondón. Estamos muy agradecidos de la presencia de cada uno de ustedes en esta noche. Especialmente queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos de Miami Beach. Estamos felices de compartir estas semanas con ustedes. Nuestros hermanos de Carol City, por supuesto, más que bienvenidos a nuestro programa de Sociedad de Jóvenes de esta noche, que estaremos compartiendo la primera noche de esta semana de énfasis profético con el pastor Mario Rondón. Esta noche será Q&A, preguntas y respuestas. Yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas de temas proféticos o preguntas en general que les gustaría hacer. Les pido por favor que empiecen a escribir sus preguntas en el chat del Zoom, porque ya el pastor tiene algunas preguntas en la mano para que podamos hacer buen uso del tiempo
Mientras el pastor va respondiendo, ustedes van escribiendo y así el pastor va leyendo las preguntas y va respondiendo y el programa va a fluir mucho más rápido. Y así todos ustedes van a recibir respuesta de las preguntas que tienen, o por lo menos la mayoría de ustedes. Le vamos a dar paso ahora a Génesis, que nos va a dirigir con una oración para iniciar este programa. Hola y feliz sábados. Vamos a orar. Querido amante Padre, te queremos dar tantas gracias por permitirnos estar aquí en estas primeras horas del sábado, Señor. Nosotros sabemos que hay muchos que están adoloridos, Señor, o están enfermos por COVID-19 o otras enfermedades. Señor, ayuda a todos y pásale tu mano sanadora. Bendícenos hoy siempre, Señor, que nosotros siempre podamos ponerte en primer lugar. Que tú estés al lado de nosotros, dándonos fuerzas y guiándonos en cada decisión que tengamos que hacer. Bendice el pastor de hoy y todas las preguntas que tienen los hermanos que quieren decir, Señor. Bendícenos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en Proverbios 16, versículo 9, que dice: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Amén. Querida familia, estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque el cielo ha preparado un encuentro maravilloso de ustedes con y nosotros todos con el Señor Jesucristo a través de la profecía. El Señor nos ha regalado una semana extraordinaria. Yo quiero invitarles para que nadie se la pierda. Hoy vamos a empezar con un calentamiento, con preguntas y respuestas de temas importantísimos para nuestra vida espiritual. Y estamos muy felices de tener al pastor Rondón, como decía Katy, con nosotros desde la República Dominicana. Quiero añadir a esta motivación inicial el hecho de que mañana al mediodía el cantante internacional Junior Marchena va a estar con nosotros compartiendo su talento, su experiencia, algún proyecto especial que tiene y también presentando la palabra del Señor. A las 5 de la tarde vamos a tener la continuidad de esta semana de énfasis espiritual, énfasis profético con el pastor Rondón. 5 de la tarde es un toque de queda. Nadie debe quedarse fuera de los enlaces. La plataforma de Zoom, Facebook, YouTube o otros medios a través de los cuales transmitimos, por favor, comuníquelo a otras personas, invite a alguien, pero usted no deje de comunicarse, de conectarse para recibir la bendición de Dios de estos temas maravillosos. Quiero también recordarles que todavía hay folletos de escuela sabática disponible en la iglesia de Carol City. Si alguien necesita, hable con su director de escuela sabática, tanto en Miami Beach como en Carol City. Y hoy llegaron unas adicionales matutinas que están fabulosas. Tienen que ver con la vida del apóstol Pablo. Pablo dice aquí, reavivado por una pasión. Tremendo. He estado leyendo esta matutina, hermano, y usted no se la debe perder. Adquiérala, hable con los tesoreros de sus iglesias para que pueda obtener esta matutina. Hay lindas noticias también. El sábado próximo vamos a tener bautismo para gloria del Señor. Así que por favor, hermano, gocémonos en el Señor con estas bendiciones que el cielo ha preparado para nosotros. Rapidito le digo que los planes de reapertura lo estamos moviendo. No necesitamos decir las noticias, ustedes lo están viendo. La situación se ha agravado de una manera exponencial y estamos poniendo nuestras reinicio a nuestros templos para unas semanitas más arriba. Le vamos a ir diciendo los detalles de cómo va evolucionando la situación. Muy bien. Quedamos todos invitados para que nos conectemos con el cielo a través del estudio de la palabra de Dios y preguntas y respuestas en esta noche con el pastor Rondón. No sé, Katy, si tenía algo adicional, si no le damos paso de una vez. Estás en mute, Katy. Estás en silencio. De una vez, pastor, vamos a aprovechar al pastor Mario Rondón para
compartir con él el resto de la noche. Muy bien. Pastor Rondón, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El pastor, no le voy a quitar el privilegio al pastor Rodney de presentarlo. No, tú tienes toda la autoridad para hacerlo, así que nos sentimos contentísimos, Katy, de tu influencia, de tu ánimo, de tu deseo de que la iglesia sea enriquecida, también de Edgar, quienes han sido instrumentos de Dios y que han vializado que el pastor Rondón esté con nosotros esta noche. Así que, pastor, está en su iglesia. Usted es un siervo del Señor, ha sido escogido para predicar con poder la palabra y estamos contentos de tenerle. Tenemos la audiencia compartida de las dos iglesias del distrito, pastor. Tenemos la iglesia de Carol City, la iglesia de Miami Beach y muchos hermanos que de diferentes países también están conectados con nosotros. Que el Señor te use esta noche al presentar respuesta y al presentar la poderosa palabra del Señor. Bienvenido, pastor. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor Aquino. También gracias a Katy, a Edgar, a todos los hermanos y hermanas que ya están conectados a esta hora con el ánimo pronto de crecer en la gracia y fortalecer la fe a través del estudio de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice la palabra. Así que es un gozo, siento un privilegio el participar con ustedes de este estudio durante toda una semana y poder comenzar hoy dando respuestas a la luz de la Biblia, a la luz de la inspiración, a las inquietudes que pueden estar en su mente y corazón. Así que esperamos que sea una experiencia enriquecedora y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Amén, amén. Amén. Ya el pastor tiene, creo que 3 preguntas, le pasé, pastor. Correcto. Que nos habían pasado inicialmente. Vamos a iniciar con esas preguntas y motivamos a los hermanos ahora que vayan escribiendo sus preguntitas en el chat para que el pastor vaya contestándola según vaya terminando con las que ya tiene a mano. Perfecto. La primera pregunta que nos llegó dice: ¿qué podemos esperar del año 2021 en términos proféticos y cómo podemos prepararnos? Lo primero que tenemos que decir en ese sentido es que como hijos e hijas de Dios, como miembros de su pueblo remanente, siempre debemos estar atentos al cumplimiento de lo que está escrito, pero nunca debemos ser de las personas que tienen una actitud de ver el futuro en forma negativa. No podemos ser de esos. Hay una cita interesante que aparece en uno de los libros inspirados que bien hacemos en prestarle atención. Esta cita, por ejemplo, que se encuentra en el libro El Gran Conflicto, en la página 532, dice lo siguiente: la costumbre de meditar sobre males anticipados es una costumbre imprudente e insostenible, además de poco cristiana. Hacer ese tipo de anticipación negativa nos hace dejar de disfrutar las bendiciones presentes y de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. El Señor nos exige que cumplamos con los deberes de hoy. Note lo interesante. Mientras nos preparamos, que es la segunda parte de la pregunta, ¿cómo prepararnos para cualquier desafío que pueda aparecer en el camino? Debemos siempre tener una actitud positiva, entendiendo que Dios está al control. Y como para muestra basta un botón, como se dice comúnmente, este año recién terminado, con toda la incertidumbre creada con el coronavirus y con las medidas restrictivas que en muchos lugares, las medidas de cuarentena, distanciamiento, de alguna manera clausurar muchos eventos, incluyendo clausurar servicios religiosos, cerrar los templos en un tiempo donde no hay persecución religiosa. Para muchos eso ha significado una prueba mayor que la amenaza real que significa el virus que está en el ambiente. Para muchas personas lo más difícil ha sido someterse a las medidas restrictivas, incluyendo los periodos de cuarentena, el distanciamiento y demás. Y entonces pensar en todo esto nos hace evaluar el año que terminó.
para la mayor parte de los hijos e hijas de Dios, según hemos escuchado y visto en algunas encuestas, ese año, con toda la incertidumbre creada por ese virus, por esta pandemia, fue el año donde lograron cumplir una cantidad de metas y propósitos que muchos de ellos tenían años soñando, anhelando, planificando y proyectando algunas cosas. Y en el contexto de un año difícil, como se le catalogó, de un año de incertidumbre, en ese contexto, Dios se manifestó poderosamente en la vida de sus hijos e hijas fieles, que pueden testificar al día de hoy de que el Señor ha estado con ellos. Así que independientemente de los cumplimientos proféticos que podamos ver, como proyectaremos y veremos algunos en su orden en los estudios de esta semana que continuará, pues debemos tener siempre en vista que Dios está al control y que la vida y el éxito de los hijos e hijas de Dios no depende de las circunstancias, todo lo contrario. Muchas veces esas circunstancias que se producen servirán de catalizadores para provocar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Así que nuestra visión no debe ser la visión del mundo. Nuestra actitud no debe ser la actitud secular. Todo lo debemos ver a través del lente profético y del entendimiento de saber que Dios está al control y que la vida, la existencia y hasta el éxito de sus hijos e hijas para este nuevo año no dependerá de las circunstancias. Y cualquier cosa que pueda aparecer y la forma en que tienda a ir desapareciendo esta amenaza, nada de eso tendrá que ver con el éxito de los hijos e hijas de Dios, lo cual se cumplirá porque la voluntad de Dios finalmente se impone. Eso con relación a esta pregunta de qué podemos esperar del año 2021. ¿Qué podemos esperar de él? Que Dios siga al control, que siga dirigiendo la vida de cada uno de nosotros como hijos e hijas, que siga abriendo puertas, aún en medio de las circunstancias más desalentadoras que puedan aparecer. Dios seguirá manifestándose en la vida de sus hijos e hijas. Recuerda cómo cuando los hijos de Israel fueron llevados a la cautividad, allí a Babilonia, circunstancias difíciles, tan difíciles que la mayor parte de ellos que fueron transportados allí, los que mejor trato recibieron fueron convertidos en eunucos, tan pronto llegaron a la tierra de Babilonia. Sin embargo, bajo esas circunstancias de opresión, de cautividad, encontramos cómo Dios bendijo grandemente en medio de esa situación a sus hijos que se mantuvieron fieles: Daniel, Ananías, Asael y Azarías. Ellos, estos hijos de Dios. Y eso nos muestra entonces que independientemente de lo que hay en el entorno, los hijos e hijas de Dios fieles siempre cosecharán los mejores resultados. En el campo profético no podemos anticipar un solo evento de manera específica para este año por el hecho de que ninguno de los eventos proféticos que tenemos por delante tiene una fecha definida. Ninguno. Y eso así entonces nos hace estar preparados, sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir un evento que tienda a provocar el cumplimiento de uno de esos eventos proféticos, pero no podemos anticipar que uno de manera específica ocurrirá durante este año. Lo que sí podemos hacer es prepararnos, y nuestra preparación debe ser en base a la palabra, a lo que está revelado. Hay muchas voces, muchas desinformaciones, muchas desorientaciones en los medios. Y como nunca antes debemos concentrarnos en lo único que fortalece la fe, la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la preparación fundamental. Tenemos que orar, pero nos dice la inspiración que el que no hace otra cosa más que orar, muy pronto dejará de hacerlo. Así que el estudio de la palabra, por eso aun cuando se realiza una jornada de oración, ustedes notarán cómo se dedica mayor tiempo a estudiar la palabra, porque siempre será más importante lo que Dios tenga que decirnos que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Por eso aún la oración se alimenta de las promesas que hay en la palabra, de lo que Dios ha revelado. Así que ninguna preparación como la que está basada en la Biblia. ¿Quieres estar preparado y preparada como nunca antes?
comienza a leer tu Biblia más cada día. Decide la cantidad de páginas, capítulos o el tiempo que vas a leer o escuchar la palabra durante los días de este año. Y tú notarás el cambio en todos los aspectos, porque la palabra de Dios es poderosa. Así que es la manera de prepararnos adecuadamente para este año 2021. No sé, Katy, si tienes alguna pregunta a propósito de la respuesta de esta, antes de que pasemos a la próxima, o si pasamos de inmediato a la próxima pregunta. Sí, pastor, pasamos a la próxima y motivamos a los hermanos que han estado ingresando para que escriban sus preguntas para el pastor Rondón en el chat del Zoom, por favor. Sí, antes de pasar, Katy, permíteme hacer una intervención aquí en este punto, porque sí me gustó mucho lo que el pastor acabó de mencionar acerca de que no tenemos el control de ningún evento profético de fecha, ¿no? De ningún evento profético futuro. En relación a eso, pastor, me gustaría que nos hable, si no tenemos ese control de ningún evento profético, de ninguna fecha específica, ¿cuál es el peligro entonces de poner fechas para esos eventos? O inclusive para la misma venida de Jesús, porque como usted bien decía, por ahí aparecen en las redes gente diciendo que en 7 años Jesucristo va a volver. Entonces, ¿cuál es el peligro? Sí, muy buena pregunta. Gracias, pastor. Uno de los peligros es que las personas, cuando se ubica alguna fecha para un evento profético, y claro, nunca contará con el apoyo de la palabra profética más segura. Sin embargo, y lamentablemente, para todo hay gente. Y cualquiera que se levante colocando una fecha, hablando de un evento, va a encontrar seguidores, lamentablemente, porque hay personas que son movidas por el sensacionalismo. Y ellos mismos, si no sienten aprehensión, algo que le atemoriza, no se preparan. Y entonces cuando escuchan una fecha y sienten el reloj que comienza a descontar, esa cuenta regresiva en ese reloj profético, entonces de repente comienzan a crear una situación de extremos en lo que tiene que ver con su vida espiritual, a tomar decisiones apresuradas. De hecho, muchas personas, después del impacto del coronavirus, fueron asaltados en su mente por muchos de esos promotores de fechas, por muchos de esos promotores de sensacionalismo, y tomaron decisiones ya apresuradas. Algunos hicieron traslados forzados a otros lugares, de manera forzosa. Algunos incluso separaron familias. Otros abandonaron sus puestos de trabajos, no solo el trabajo que realizan para sostenerse en cuanto a la remuneración, sino también el trabajo espiritual que Dios los tenía realizando en un determinado lugar, lo abandonaron porque, llevados por ciertas corrientes, por cierto sensacionalismo del momento, tomaron decisiones apresuradas, decisiones de las cuales ya algunos comienzan a lamentarse. Algunos me escriben de los que han tomado esas decisiones y me dicen, ¿ahora qué? Porque pensábamos cuando salimos que iba a ocurrir esto en 2 meses. Nos decían que ya. ¿Y yo quién le decía? No era la palabra profética más segura. No eran aquellos que se dejan guiar por lo que está escrito, sino aquellos que mayormente aprovechan cualquier contexto para potenciar el temor inherente en las personas, sobre todo que no están preparadas. Así que uno de los daños que provoca el colocar fechas para eventos proféticos es ese: desenfoca a la persona de su deber presente, los hace tomar decisiones apresuradas, fanatizarse, perder la razón para analizar en forma correcta cualquier evento, dejar de ser guiado por la palabra, aunque se demuestre en la palabra que el día y la hora, que nadie lo sabe, que estos eventos no tienen una fecha, mostrárselo en la Biblia, en el espíritu de profecía. Después que han escuchado ciertas voces, hay personas que no razonan. Así que otro de los daños que produce esto es que hace que personas pierdan la razón. Y una vez pasa la fecha del evento que se había anticipado y que no ocurre, las personas entonces pierden totalmente la fe, no solo en esa fecha o en quien promovió la fecha, sino en todo lo que tiene que ver con la palabra. No discrimina entre una cosa y otra y pierde la fe total. Ese es el interés del enemigo. Sin embargo,
algo que veremos con más detalle durante la próxima semana, es lo siguiente. Las fechas que se están colocando ahora y desde hace un año y algo más, por primera vez no son fechas muy próximas. Siempre que se anunciaba un evento profético para el fin, para lo que tenía que ver con la ley dominical, con el zarandeo, con el fin del tiempo de gracia y otros eventos que lo vamos a ver en el orden que deben ocurrir de acuerdo a la palabra profética, pues se colocaban en un marco de 2, 3, 4, no más de esos años. Sin embargo, ahora hay quienes están colocando fechas para 7 años, 13 años y algunos hasta para 22 años adelante. Esto nos dice que el enemigo ha estado haciendo un cambio de estrategia y que ahora lo que quiere con cierta fecha es que la persona se descuiden momentáneamente. En vez de crear ciertas situaciones de las que muchos todavía están siendo víctimas, pues otros estarán descuidándose pensando, pero faltan muchos años. Y así como no hay una fecha, y así como el evento puede ocurrir dentro de 10, 20, 30 años, puede ocurrir cuando el Señor lo decida, nuestra vida no tiene fecha de caducidad y nuestra historia terrenal puede concluir mañana y nuestro destino eterno no estará basado en esa fecha que está en el futuro. Nuestro destino eterno estará basado en nuestra preparación hoy. Por eso ninguna fecha, ni cercana ni lejana, debe ser lo que nos mueva a la preparación, sino el saber que en cualquier momento la historia puede concluir, no solo la historia del mundo, la historia de mi vida. Y nuestra determinación debe ser, como dice un coro que normalmente se canta, que venga hoy o que venga mañana, siempre estar listo para su llegada. Amén. Pastor, tenemos varias preguntas. La primera pregunta que nos llegó fue a través de Facebook y nos dice, Pastor, el espíritu de profecía da 42 citas sobre 6,000 años. ¿Qué nos puede aclarar sobre qué importantes son esas citas para nuestra generación? Sí, muy buena pregunta. Gracias. Esas citas no dicen todas el mismo tipo de expresión. Una cita dicen que por más de 6,000 años, otras dicen por casi 6,000 años, otras, las menos, dicen por 6,000 años, la mayoría dicen por más de 6,000 años o por casi 6,000 años. O sea, no está colocándose una fecha. Aparte de que nadie tiene el cómputo exacto del año mundi. O sea, desde que Adán fuera creado hasta la fecha actual, tenemos aproximaciones, pero todavía tuviésemos nosotros la fecha exacta, el conteo exacto de los años, sin ningún tipo de variación, sin ningún tipo de redondeo, sino con exactitud. Aún así, las citas del don profético a la que hace referencia la persona que pregunta de manera muy interesante, pues ninguna nos está diciendo que hay un cumplimiento en lo que tiene que ver con 6,000 años exactos, porque las mismas citas del don profético no nos refieren a 6,000 años en forma exacta, sino que hablan de aproximación, hablan de por casi 6,000 años, por más de 6,000 años, y unas pocas hablan también de 6,000 años, pero la mayoría hablan en el sentido de la aproximación y hay que ver entonces todo el contexto. La inspiración no está contradiciendo lo que está en la Biblia, de que el día y la hora nadie lo sabe. No hay contradicción en lo que el Espíritu Santo ha revelado ni en el pasado ni en el presente. Esa es la evidencia de que es el Espíritu Santo que lo ha revelado. Así que esas expresiones que algunos la han tomado para tratar de ubicar una fecha, para tratar de hacer un reloj exacto en el calendario profético, no tiene apoyo en las Escrituras. Esas, como otras citas, pueden ser tomadas sacándola de contexto para ir en contra de lo que está revelado y fijar fecha. Pero eso no tiene apoyo en la palabra profética más segura. Amén. Seguimos las preguntas en Zoom. Nos preguntan, ¿los 144,000 son literales o proféticos? Esa pregunta no se queda, pastor. Sí, de hecho hay uno de los temas donde vamos a ver esto en detalle, pero voy a responder allí. Todo el contexto
donde habla de los 144,000. En Apocalipsis solo se habla del número en 2 pasajes, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, pero se refiere a ellos sin mencionar el número, también en Apocalipsis 15 y otros pasajes de las Escrituras. Todo el contexto donde aparece este número es un contexto simbólico, un contexto simbólico. Por eso declara, por ejemplo, que son vírgenes. Solo tomando esa expresión, si llegamos a la conclusión de que fueran literales y de que el contexto entonces es literal, diríamos que solo son varones, solo serían varones los 144,000 y varones que no se hayan casado, que no hayan tenido ningún tipo de intimidad con mujeres. Así que a esto entonces se estaría refiriendo, solo por poner un caso. Todo el contexto es simbólico, el hecho de que mencione que son de las tribus de Israel, tribus que no existen en su mayoría. Todo eso nos está diciendo tiene un cumplimiento profético o simbólico, mayormente un cumplimiento figurado. Son salvos, son redimidos, pero el número es simbólico. De hecho, eso de que sea 144,000, un múltiplo del número 12, no se recuerda que el 12 representa al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, por eso el pueblo o la nación se conformó por 12 patriarcas, 12 tribus, y ahora cuando Cristo viene y establece un nuevo pacto, lo hace con 12 discípulos, 12 apóstoles, y recordamos que uno de los 12 se perdió, y tan pronto Cristo asciende al cielo, la primera junta de iglesia que realizó la iglesia primitiva, el primer punto que llevaron fue el de sustituir al que se había perdido, elegir al que ocupara el número 12 otra vez, porque ese era el fundamento y era importante el número por lo que representa. Así que el número es representativo, es figurado, es simbólico, pero es muy importante saber entonces la connotación y el tiempo en que vive ese grupo de los 144,000, y eso entonces lo vamos a ver ya durante la semana. Muy bien, tenemos una pregunta en YouTube y nos dice el hermano, ¿cuándo tenemos que organizar la ida al campo? Muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Siempre es actual lo que tiene que ver con la preparación espiritual y lo que tiene que ver con nosotros buscar el mejor ambiente donde desarrollar esa vida espiritual. Y países como Estados Unidos de Norteamérica, donde se tienen las facilidades por los sistemas de comunicación, las vías que dan acceso a los lugares, las personas pueden estar ubicadas en lugares bien, pero bien tranquilos con relación a lo que tiene que ver con su vida espiritual y realizar todo su trabajo sin dejar de cumplir con su responsabilidad en la iglesia, en el pueblo de Dios. Muchos lugares así lo facilitan. Sin embargo, un deber que cumplir que es enfatizado también por el espíritu de profecía, y muchas veces las personas que se dan a estudiar solo la salida al campo dejan de ver la responsabilidad que el espíritu de profecía dice que tenemos dentro de las ciudades para con las personas que viven allí, porque vendrá un momento y el Señor nos dará una señal clara e inequívoca para abandonar en forma definitiva las ciudades. Vendrá un momento en que tendremos que salir, que huir de las ciudades, y cuando eso ocurra, nosotros tendremos que salir con una conciencia tranquila de que cumplimos nuestro deber de predicar el evangelio ahí en la ciudad, de que las personas que estaban en el entorno, amigos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo, ya conocen la verdad, que será la materia prima para la decisión que ellos tendrán que tomar cuando el mundo se polarice y solo haya 2 bandos, no muchos como ahora, solo 2 bandos, porque la verdad y el error, entonces cada uno tomará una posición hacia un lado y las personas también tendrán que tomar decisiones. Ahora, independientemente de aquellas personas que tienen la facilidad de comprar un lugar en el campo, fuera de la ciudad o en algún lugar que entiendan que sea más tranquilo, miren lo que dice la inspiración, porque estas son de las citas que nosotros debemos tener bien en claro para no ser asaltados en nuestra mente.
En medio de cualquier situación, habrán voces y personas que digan, ya es el momento, y el que no salga ahora se perdió, el que no salga ahora tendrá. Y todo eso es un error, no es parte de la palabra profética más segura. Y entonces algunas personas, llevadas por el sensacionalismo, por el fanatismo, repito, toman decisiones apresuradas, alocadas, destruyen muchas veces hasta el hogar, porque uno de los dos se fanatiza, el otro que tiene la mente más central dice, fulano, espérate, y le muestra lo que dice la palabra, lo que dice el don profético. Y no entienden nada, porque lo peor es cuando la persona, su mente ha sido asaltada por alguien que está tomando una decisión por él, sí, y le coloca algo en la mente que ya no le deja pensar y analizar claramente. Y una de las características que siempre tendrán los verdaderos hijos de Dios es la prudencia. Por eso de las 10 vírgenes, las 5 que se salvan se conocen como vírgenes prudentes. Por eso Jesús, cuando nos mandó a predicar, dijo, sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Y cuando Él venga va a preguntar, ¿dónde está el siervo fiel y prudente al que el Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Así que la prudencia es una característica de los verdaderos hijos de Dios. Eso va totalmente en contra del fanatismo, del sensacionalismo y de tomar decisiones alocadas. ¿Qué nos dice la inspiración con relación a cuándo será el momento de nosotros abandonar las ciudades? ¿Cuándo? Mira lo que dice la inspiración en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165. También puedes encontrarlo en el libro Eventos de los Últimos Días, página 104. Dice así la inspiración. Así como el asedio de Jerusalén por parte de los ejércitos romanos fue la señal para que los cristianos de Judea huyeran, la asunción de los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, cuando dicte la ley dominical, será una advertencia para nosotros. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar entonces poco a poco las vías en busca de lugares retirados, los lugares más apartados entre las montañas. Cuando se dicte la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, entonces será la señal para abandonar las grandes ciudades. Esa cita que usted escucha allí del Espíritu de Profecía, hay personas que le dan vuelta, que le quieren decir, pero lo que ella quiso decir, la cita está bien clara. Y no debes permitir que otra persona analice por ti lo que el Espíritu Santo te está diciendo allí. No debes, por una decisión apresurada, malograr la obra que Dios puede realizar contigo en tu círculo de influencia, donde debes estar realizando la obra hasta que llegue el momento, la señal indicada. Así estuvieron los cristianos en Judea, donde Jesús le anticipó en Mateo 24 lo que iba a ocurrir con Jerusalén, la destrucción definitiva. Sin embargo, ellos se quedaron predicando en Jerusalén, en Judea, en todas esas ciudades, hasta que llegó la señal. Cuando llegó la señal no lo pensaron 2 veces. Por eso dice la inspiración que muchos que están ahora aparentemente dispuestos a tomar armas de guerra, cuando llegue la hora de la verdad, demostrarán que no tienen el verdadero valor. Ahora realizan todo tipo de sensacionalismo, de fanatismo, como que sí, que estarían dispuestos a echar la lucha ahora, cuando todo está así tranquilo. Cuando llegue la hora de la verdad, cuando tengan que dar el paso, entonces no lo darán, porque hay que dejarse guiar por lo que está revelado, no por la impresión de alguien. Yo he escuchado personas, especialmente en las redes, decir, dice así la inspiración, pero tal vez ella no vislumbró cómo iba a estar el cuadro ahora, ya no vio la pandemia, no pensó en algo así. Escúchelo, cómo se está cuestionando a una profeta. Cómo alguien puede decir, y aunque dice eso, pero yo pienso, dicen algunos, yo pienso, para mí, o sea, son ideas particulares, no parte de la palabra profética. Y entonces esta cita completa la idea que estamos describiendo con relación a esto de la huida o la salida al campo. Dice la inspiración también, el Señor me ha mostrado, esto está en Consejos para la Iglesia, página 509, dice, el Señor me ha mostrado repetidamente que sería contrario a la Biblia
hacer provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Hay personas que dicen, no, ya yo tengo sembrado, para cuando llegue ese tiempo yo tendré ya que comer, tenemos que ir preparando y sembrando allá. Oiga lo que dice la inspiración. El Señor me ha mostrado repetidamente que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos mantenían comida almacenada o sembrada en el campo, en el tiempo de angustia, cuando haya guerra, hambre y pestilencia en la tierra, las manos violentas se los llevarían y los extraños cegarían sus campos. O sea, estarían sembrando para otro. Dice, entonces cuando llegue esa hora será el momento en que tendremos que confiar en Dios por completo y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas estarán aseguradas para ese momento y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar una mesa para nosotros aún en el desierto. Esta cita tan clara nos llena de fe y fortalece nuestra esperanza. Amén, amén. Muchas preguntas, pastor. No nos va a dar el tiempo en esta noche. Pero la semana tendremos suficiente espacio. Tendremos la semana, sí. Sí. Dicen en YouTube, nos dice Ronnie Luna, ¿qué significa el Armagedón? Muy bien, muy buena pregunta también. De hecho, cuando hablemos de los 144,000, vamos a ver la conexión que tienen con esa última gran batalla, de la batalla del Armagedón. La palabra Armagedón en Apocalipsis, Juan, que está escribiendo en griego, él mismo dice que la palabra está en hebreo. O sea, nos quiere llevar al Antiguo Testamento para la comprensión. Y etimológicamente, Armagedón significa como monte de Megido. Pero en Megido, en esa región que se conoce como Megido, donde se realizaron grandes batallas en el Antiguo Testamento, no existe realmente un monte, sino un valle enorme. Claro, a lontananza, en ese valle, el único monte que se divisa es el Monte Carmelo. Y recordamos lo que ocurrió en el Monte Carmelo, la lucha entre la verdad y el error, entre el profeta de Dios, Elías, y los profetas de Baal. ¿Cómo ocurrirá en la parte final de la historia? La última gran batalla será una batalla entre la verdad y el error, no una conflagración convencional con armas como bomba de hidrógeno, bombas atómicas, misiles intercontinentales, nada de eso. Nada de eso. Será una batalla espiritual. Dios tiene un ejército y el enemigo un ejército. Y de los dos ejércitos en la Biblia se da el número que los simboliza, que los representa. Y eso lo vamos a ver también durante la semana. Muy bien. Nos dice, pastor, ¿quién dará el poder a la bestia para imponer la ley dominical? ¿Y dónde comenzará? Bien, la pregunta no está formulada de manera precisa por lo siguiente. O sea, quien le devuelve el poder a la bestia no es para que la bestia dicte la ley dominical. El poder se le devuelve a la bestia dictando la ley dominical. Entonces, quien dicta la ley dominical es Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, el poder político norteamericano unido al protestantismo apóstata. Ellos dictarán la ley dominical y eso automáticamente le devuelve el poder, la hegemonía en un aspecto amplio a lo que tiene que ver con el papado. Así que no es el papado el que dicta la ley dominical, es Estados Unidos de Norteamérica, es esa bestia que se levanta de la tierra en Apocalipsis 13, quien habla como dragón, se levanta con cuernos como un cordero, que tiene principio cristiano hasta en su constitución, pero cuando hable, hablará finalmente como dragón, o sea, sufre una metamorfosis terrible, cuando de repente va a dictar leyes para perseguir, porque el dragón es el que persigue a la mujer, a la iglesia a lo largo de toda la historia, por eso dice que hablará como dragón y la nación habla es a través de sus poderes legislativos. Cuando dicte la ley dominical, eso automáticamente le dará esa sanidad a la herida mortal que recibió una vez en la bestia y que se ha venido cicatrizando con el tiempo, pero todavía no tiene el poder que tuvo en la Edad Media y eso lo recuperará por breve tiempo, muy poco tiempo, y gloria a Dios por eso, porque será por poco tiempo y veremos por qué y cómo se fundamentó esto también en la Biblia.
lo vamos a ver también en los estudios que vamos a estar realizando. Muy bien. Nos dice la hermana Ana, pastor, habla un poco acerca del arrebato, porque muchos hablan de este tema y dicen que ellos serán arrebatados antes de que todo acontezca. También acerca de la importancia de las profecías. Una vez escuché un pastor en una iglesia X muy alejada a nuestra doctrina y decía que las profecías no son importantes. Quiero que hable de eso también. Muchas gracias. Muy bien, muy buena pregunta. Voy a comenzar por la parte final. Que líderes religiosos digan que la profecía no es importante es un cumplimiento profético. De hecho, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, que apartarán el oído tras la fábula, tras el error, porque la Biblia nos dice que sin profecía el pueblo se disipa. La profecía constituye en el cuerpo de Cristo, donde pudiéramos comparar cada miembro del cuerpo a un área del pueblo de Dios. Los ojos del pueblo de Dios son la profecía, los ojos. Si no tiene profecía el pueblo, por eso se disipa, se pierde, porque no sabe hacia dónde va ni dónde está. Son los ojos, es la vista, en este caso la profecía, lo que le permite ver al pueblo de Dios y a los hijos e hijas de Dios dónde están y hacia dónde van. Mire si es importante la profecía. Claro, escucharlo de líderes religiosos de otros cuerpos, de otras iglesias, es normal, es natural, porque para ellos, como bien entonces ella decía en la primera pregunta, la iglesia sería quitada de aquí de la tierra antes del cumplimiento de todos esos eventos. Nada más lejos de la verdad que eso. Cuando la Biblia presenta a los redimidos frente al trono de Dios y le pregunta a Juan, ¿y estos quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, pasan por el tiempo de prueba, aquellos que estarán en la presencia del Señor, los que Cristo llevará cuando Él regrese, habrán pasado por allí, los que se han llevado de entre los vivos, que los que se han resucitado todas las edades, pues finalmente también estarán allá. Pero no existe tal cosa como de que el Señor venga a buscar a la iglesia antes de que ocurran esos eventos, porque esos eventos son los que probarán el carácter de la iglesia. Tanto en los evangelios, especialmente cuando mencionan el sermón profético de Jesús, como en el libro de Apocalipsis, Pablo en 2 Tesalonicenses 2, Juan en 1 de Juan, capítulo 2 y capítulo 3, tanto toda la Biblia prácticamente nos habla de cómo cuando el Señor regresa es al final de todo ese periodo de prueba que enfrenta el mundo y donde el pueblo de Dios se mantiene firme. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Satanás está interesado en hacer creer que la iglesia no pasaría por ese tiempo de prueba? ¿Por qué está interesado en eso? Por lo siguiente, la Biblia nos enseña, incluso mediante varias parábolas del Señor Jesús, de que antes de que el Señor Jesús regrese a buscarnos, primero la puerta se cierra, la gracia se cierra. Por eso, cuando ocurrió el diluvio, recuerden cuando se cerró la puerta del arca de Noé, no comenzó a llover, sino 7 días después. La gracia siempre se cierra antes de que llegue el evento de la destrucción. Siempre la gracia se cierra primero, siempre. Eso nos dice que no solo hay una sola oportunidad de prepararse, sino que esa oportunidad se acaba antes de que Cristo venga. Los que creen en un arrebatamiento secreto y antes de que venga la tribulación y todo lo demás, enseñan que habrán varias oportunidades y quien no se vaya en ese primer vuelo, que será secreto, tendrá oportunidad durante 7 años, enseñan ellos, de prepararse para un segundo vuelo. Eso tiende a hacer que la gente se descuide, no tenga que prepararse. Dice, pero si no estoy listo en el primero, me voy en el segundo. Pero lo cierto es que la Biblia enseña que hay un solo vuelo y que los boletos se acaban antes de que Cristo venga, y es cuando se cierra la gracia. Así que todos esos inventos de creer que la iglesia será raptada antes del evento final, antes de que venga la tribulación, antes del derramamiento de las plagas, todo eso es para entretener y distraer la atención de las personas. Es normal que Satanás haga eso, tiene que hacer algo para distraer la atención, y sobre todo porque a medida que nos acerquemos al regreso de Cristo, estarán ocurriendo eventos que van a estar hablando claramente
sobre lo que va a ocurrir, pero los que tengan otro concepto serán totalmente engañados, como los que esperaban en la primera venida de Cristo, esperaban a un Cristo que venía como rey a conquistar el reino político, a pelear contra los romanos, y como ese era el Cristo que estaban esperando, no lo conocieron cuando vino. Si Satanás fue capaz de engañar a muchos de los que creían que eran seguidores de Dios en su primera venida, imagínese para la segunda, cuando Satanás sabe que ya se le está acabando el tiempo, hará todos sus esfuerzos, y por eso hay diferentes conceptos sobre la venida de Cristo dentro del mundo cristiano. Pero la palabra profética más segura nos dice la verdad con relación a la venida, y es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16, que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, y luego arrebatados junto con los que resuciten para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. No es un primer vuelo, no es un rapto secreto, es la venida de Cristo, que viene con las nubes y todo ojo le verá. No es un evento secreto. Entonces, sobre eso veremos también algunos detalles interesantes de cuál es el contexto en el que ocurre todo eso. ¿Cuál es? ¿Es acaso la incertidumbre que vivimos ahora? La Biblia nos da la respuesta y la vamos a ver también. Pastor, esta pregunta es mía. Ya se está acabando el tiempo y yo voy a aprovechar, ¿verdad?, para hacer mi pregunta. Yeah. En días pasados, yo trabajo aquí en el Departamento de Salud del Estado y nos ofrecieron a nosotros ponernos la vacuna antes de que iniciara el proceso a ponerle la vacuna a todo el mundo. Y yo he posteado en un chat donde estamos muchas personas adventistas. He dicho, me ofrecieron ponerme la vacuna, ¿qué ustedes creen? Yo le he dicho, pastor, pensando en el hecho de que somos lo primero, somos conejillos de India, puede haber una reacción alérgica, puede haber cualquier situación con relación a la vacuna per se. Pero el alboroto se armó porque se asoció la vacuna al sello. Háblame sobre eso, pastor. ¿Por qué se asocia la vacuna al sello y qué de cierto hay en eso? Por una mezcla de falsas doctrinas con lo que son las teorías conspirativas, una mezcla de esas cosas, ¿ves? En el mundo del protestantismo apóstata siempre han tenido conceptos muy vagos con relación a lo que tiene que ver con la marca de la bestia, punto en el cual nosotros como miembros del pueblo de Dios estamos bastante claros. Sabemos claramente en qué consiste la marca de la bestia, qué es el sello de Dios, todo eso lo tenemos bastante claro. Sin embargo, con esta ola, este diluvio de desinformaciones, de teorías conspirativas y de movimientos antivacuna, entre otros, hay personas que ahora mismo no saben lo que creen. Para que veas el impacto que tienen los medios a través sobre todo de las redes, donde personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, que pueden poner a rodar cualquier tipo de desinformación, cualquier tipo de teoría, y siempre encontrará mentes y personas que le crean, porque hoy en día eso tienen las teorías y los movimientos, por ejemplo, antivacunas, que no tenían siglos y años atrás, y es la forma de accesar a millones de personas en un segundo a través de un clic. Antes no tenían esa facilidad. Pero siempre han existido los movimientos antivacunas desde que se inició, desde que se inventó la primera vacuna, que de hecho el que se la inventó casi lo matan, porque decía, ¿cómo es posible que obteniendo un suero después de haber inoculado ese microorganismo de ahí viene la palabra vacuna, ¿verdad? En un ternero, en una vaca, ¿cómo es posible que sacando de ese suero puedan entonces aplicar ese suero, aplicar esa vacuna a los seres humanos? ¿Saben lo que decían? Y parecía lógico. Decían, todas las enfermedades que tienen los animales se las van a transmitir al humano porque le están tomando un fluido de él para inyectarlo. Sin embargo, fueron esas vacunas las que impidieron que millones de personas murieran producto de ciertas epidemias y que lograron erradicar muchas epidemias. A lo largo de los años, lo que tiene que ver con
este tipo de sustancia para inmunizar, este tipo de vacuna, se ha ido perfeccionando, pero siempre han habido personas y movimientos antivacunas. De hecho, como todo medicamento, porque eso no se le esconde a nadie, todo medicamento tiene algún tipo de reacción en algunas personas que pueden ser alérgicas, y siempre el medicamento lo dice, tiene una contraindicación también, tiene un sinnúmero de cosas allí que explica cada frasco de cada medicamento, y que las personas a veces cuando tienen una reacción dicen, eso fue por el medicamento, pero por eso no dejan de usar el medicamento, porque pueda tener algún... Sí, pero hay personas que tienen una prescripción que ellos no pueden, por ejemplo, porque tienen una condición particular. Entonces, todas esas condiciones crean el marco para que muchos de los postulados, muchas de las ideas, la gente pueda ver en algún momento algo que le pareciera hacer creer que todo lo demás que están diciendo es verdad, pero nada de eso, en lo absoluto. Como todo medicamento, como toda vacuna, tiene un porcentaje en que puede causar algún tipo de reacción, pero creer en una teoría conspirativa de que con este tipo de vacuna las personas le van a neutralizar su ADN, le van a modificar su constitución genética, lo van a convertir en autómata, le van a reducir la población mundial, nada más lejos de la verdad. Y note entonces justamente cómo los países que más afectados han salido con este asunto de la pandemia han sido los países más poderosos del mundo. Los países más poderosos del mundo en cuanto a la economía se refiere. Eso anula y tumba cualquier tipo de idea conspirativa. Y ahí, ¿por quién están ellos comenzando ahora mismo a aplicar la vacuna? Por todo el personal de salud, o sea, en manos de quien está la salud de toda la población, incluyendo la de ellos. O sea, las personas, si analizan juiciosamente y con sentido común, y se aferran más a lo que está revelado y no a cualquier idea, teoría, entrevista o de un documental que produjo alguien que dice que estaba en el grupo y que él se libró de allí y que ha decidido decir la verdad porque ya no aguanta más. Y la gente se cree todas esas cosas normalmente. Un sinnúmero de situaciones que predisponen la mentalidad de muchos para aceptar errores y ese tipo de teorías, lamentablemente. Sin embargo, nuestra iglesia, que tiene una conducción profética y que es un pueblo dirigido por el Señor, no se sustrae de todo esto y tiene una posición y una declaración y deja en libertad finalmente a la persona para que tome su decisión. La iglesia no obliga a nadie, pero la iglesia tiene una posición bien clara y la iglesia no tiene una posición antivacuna. El énfasis adventista sobre la salud y cómo conservar la salud está basado en la revelación bíblica y también en los escritos inspirados del don profético. Y una de las cosas que quiero decir antes de completar esa idea es que la vacuna no tiene en lo absoluto nada que ver con lo que es la marca de la bestia, con el 666. La vacuna no es un chip, no contiene un chip, un microchip que le van a insertar a las personas. Todas esas ideas descabelladas que se han repetido tanto a través de muchos medios, muchas redes, y hay personas que ya lo creen. Aunque vaya en contra de la razón, hay personas que ya lo creen. Sin embargo, hay personas que producto de alguna prótesis, producto de alguna cirugía, de algún implante que le ha realizado para que uno de sus órganos funcione normal o bien, ya tienen algunos chips insertados en su cuerpo que le hacen funcionar mejor un órgano, que le permiten llevar una... Y nunca se opusieron a eso. Nunca. Porque entendieron que era algo que le iba a ayudar en su funcionamiento, en toda su fisiología. Sin embargo, hay personas que creen que mediante situaciones como esta, entonces sí se va a insertar algo, que hay algo allí que aunque usted no lo ve en la vacuna, y todo eso crea una situación en la que las personas dejan de creer en todo. Y eso es lo que quiere el diablo que ocurra con la gente, sobre todo con los creyentes, que vaya en contra de lo que significa su nombre, que la persona dude de todo. El que duda de todo no sabe dónde está parado, sobre qué plataforma. Y esas teorías le hacen dudar hasta de lo que enseña la iglesia, de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña el Espíritu de Profecía, porque la gente cree más en esas cosas que se están difundiendo. Y nosotros, en todo lo que está revelado, tanto en la Biblia como en el don profético, siempre vemos que incluso en la inspiración, a través de la pluma inspirada de la hermana White, siempre se alentó al proceso de inmunización
cuando había algún proceso de epidemia. Siempre motivó la mensajera del Señor la inmunización y la vacunación también responsable. Y no tenemos como iglesia ninguna razón religiosa o basada en la fe que nos impida incentivar a nuestros miembros a participar de manera responsable de programas de inmunización preventiva y protectora también. Hay personas que con inmunizarse no se están protegiendo ellos solos, sino a personas a quienes le pudieran transmitir posiblemente también una u otra enfermedad. Sin un programa de inmunizaciones, tendríamos millones de muertos por muchas enfermedades que ya han desaparecido. Nuestro índice de mortalidad infantil, por ejemplo, aumentaría asombrosamente, así también como la secuela de enfermedades graves. Debemos recordar que históricamente siempre existió resistencia al programa de vacunación, y entonces, por ejemplo, cuando la varicela y la viruela, cuando pasaron más de 110 años, pues acabando millones de vidas alrededor del mundo, después de 110 años, gracias a la vacuna, se erradicó completamente lo que tiene que ver con la viruela, porque la mayoría de la población se vacunó y eso le sirvió de freno a esa terrible epidemia y creó entonces una barrera inmunológica que se le conoce como la inmunidad del rebaño, que protegió incluso a los que no estaban de acuerdo con la vacuna. Hasta ellos salieron beneficiados porque no fueron afectados finalmente al contenerse entonces esto. Muchos de los que no se vacunaron tristemente murieron, afectados por muchas de esas epidemias. Siempre habrá personas que no crean, pero se espera del que tiene la luz del pueblo de Dios que actúe en una forma distinta, no que sea llevada como cordero al matadero por ideas conspirativas que se ruedan a través de las redes. Pastor, excelente, Pastor. Y yo sé que Katy ya está casi concluyendo por esta noche, pero es bueno solamente aportar un poquitito a eso que usted ha dicho, y es que el sello, la marca de Dios en la Biblia es el Espíritu Santo, es el carácter de Dios, es el nombre de Dios, es la ley de Dios, es el sábado. Eso es la marca, o sea, una marca de obediencia. Y la marca del enemigo, la marca de la bestia, es todo lo contrario. Está el día domingo como marca de la bestia, es la desobediencia a los principios de Dios, es vivir en contra de las verdades reveladas en la Biblia. ¿Ve? Es tener un carácter que no colabore o que no vaya de acorde a los mandatos divinos. ¿Ve? Esas son las marcas que van a distinguir a uno y a otro. Así que, Pastor, muy claro su explicación y creo que ha traído una gran bendición a nuestra audiencia en forma general. Gracias, Carmen, por esa pregunta. Gracias, muchas gracias, Pastor. Muchas gracias a todos los hermanos que compartieron sus preguntas con nosotros. Les invitamos para que sigan conectados durante toda la semana de énfasis profético que vamos a tener el Pastor Rondón con nosotros. ¿Y qué le parece, Pastor Ronnie, si invitamos al Pastor Rondón que nos despida en oración? ¿Me parece? Yo le había pedido a Richardson, Pastor, una canción que estaba sonando de confianza en el Señor. Perfecto. Frente a los problemas y la dificultad. Y como usted habló de esa fe, que es la que nos va a sostener en esos momentos difíciles. Entonces, permitámosle a Richardson tener esa música y luego, Pastor, nos despide en oración. Perfecto, gracias. Problema muy grande que Dios no resuelva, ni una montaña muy alta que Dios no la mueva. Hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor, no hay angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo,
problema tan grande que Dios no resuelva, ni una montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. Dolor, no hay angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él las llevará. Él las llevará. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias a todos los hermanos y hermanas que se conectaron y participaron. Contamos con ustedes para durante toda la semana y continuando mañana, pero durante toda la semana estudiar la palabra profética más segura con cada uno de los temas que ya se han publicado allí. Gracias, Katy. Gracias, Pastor Rodney. Y esperamos en el Señor que tengamos una noche feliz y en comunión con el Señor. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias también porque tu Santo Espíritu aún encuentra áreas sensibles en nuestros corazones para impresionarnos, para alumbrarnos, para darnos discernimiento espiritual. Que la experiencia que representará esta semana en la vida de tus hijos e hijas junto a los suyos pueda afirmarles sobre la roca eterna. Gracias, Señor, por bendecirnos. Y gracias porque en tu nombre tendremos una noche